Ya estamos en noviembre, ya se huelen las castañas, ya escuchamos a Mariah Carey cantando, ya es Navidad. Ha pasado Halloween, ya estamos en Navidad. Así que en Librería Casa Drohan también tenemos libros de Navidad. Y hemos venido también a recomendaros lecturas de Navidad, porque también hay lecturas muy chulas, muy bonitas, de autores que también son muy reconocidos y que es lo que vamos a enseñaros. Libros para leer con un chocolatito caliente. Si tienes chimenea, pues enfrente de la chimenea. Y si te gusta más el frío, pues mientras estás liado en 5 mantas, con un chocolate caliente, leyendo un libro. ¿Por qué no? Nosotros somos Noelia y Axel y os damos la bienvenida a un café con los Drohan. Pues sí, vamos a hablar de libros navideños, de temáticas navideñas. Pero antes queremos hablaros de una cosa muy especial que también habéis visto por el título y es nuestro calendario de Adviento. Sabéis que está muy de moda los calendarios de Adviento. Los últimos años han sacado calendarios de Adviento de todo tipo que os podáis imaginar. Hay Impresionante. muchísimos. Fuera de esos que todos conocemos, ¿no? Del calendario de Adviento típico de chocolatinas que nos comprábamos cuando éramos pequeños. Y nosotros el año pasado ya quisimos, bueno, pues meternos en esto del calendario de Adviento, pero hacerlo de una forma especial, ¿no? Que no sea simplemente, bueno, pues puro consumismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, este año hemos vuelto a repetir la idea del calendario de Adviento, pero incluso mejorada. Es un calendario de Adviento drojaniano 2.0. Exacto. ¿De qué se trata? Bueno, pues son 24 regalos que se abren del día 1 de diciembre al 24, que es la noche de Navidad. Y cada día, bueno, pues tendréis un regalo. De esos 24 regalos, bueno, del precio que tiene, casi un 60%, un 56-57% son libros que elegiréis a vuestro gusto. Algo muy importante porque no queríamos que los libros fueran algo que no sabíamos si os iba a gustar, sino, así que sea algo personal, que cada uno elija sus propios libros y con un montón de regalitos. Y algo muy especial este año, que es un guión narrativo escrito por nosotros, donde, bueno, pues os contamos una pequeña historia para que sea el calendario no solo abrir regalos, sino una experiencia verdadera. Y además que está muy guay. Está muy, muy guay. Si lo queréis, bueno, pues lo tenéis en nuestra librería, libreriacasadrohan.com, y lo podéis adquirir. Eso sí, tenemos unidades limitadas y solo hasta el 18 de noviembre para que nos dé tiempo a hacerlo todo con mucho cariño, prepararlo bien para que os llegue antes del 1 de diciembre. Y que a partir del 1 puedas empezar a desenvolver el regalo que toca en el día 1 de diciembre. Así que por eso tenemos ese margen para que tengas tiempo de poder reservar tu calendario de Adviento, que como hemos dicho son unidades limitadas. Cuando queden pocas unidades ya lo diremos también para que te des prisa si todavía no lo has reservado. Y bueno, vamos a empezar con los libros porque son interesantes. Sí, así que bueno, ya sabes, calendario de Adviento que es muy muy chulo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Venga. Empiezo yo. No, empieza tú. No, venga, da igual, venga, empieza. Te doy el honor. Bueno, me dan el honor. Bueno, este es un libro que, o por lo menos yo, que yo lo descubrí gracias a ella, ¿no? Porque lo descubrió ella. Lo trajo y me resultó interesante, me resultó curioso. Y es el cuento de Navidad de Aggie Green, de Paul Auster. Esta me llamó mucho la atención. Es curioso porque Paul Auster es verdad que tiene una narrativa contemporánea, pues, bueno, que no es para todo el mundo, ¿no? Exacto. Es una literatura no densa, pero quizá que juega mucho con el azar, con la vida. No es un libro muy de acción. A veces incluso la trama no está demasiado definida. Y es bonito leer su experiencia. De hecho, este libro está escrito porque se lo pidieron, también, ¿no? También está ilustrado. La ilustradora, como bien dice aquí, es Isol, ¿no? Isol es la ilustradora.
Bueno, y una Ilustraciones, encuadernación que yo sé que a ti te gustan mucho las encuadernaciones especiales. Sí, me encanta, porque además es en holandesa Mm, y me gusta mucho lo que hace esta encuadernación, porque a mí me transmite, pues no sé, estos libros antiguos, sí. porque, no sé, me transmite eso, ¿no? Que tengo entre mis manos un libro antiguo. El lomo está en tela y ya el resto en otro material. Son dos materiales distintos. Normalmente es el lomo el que está en tela, o el cuero, otro material también que se le puede dar, pero normalmente es tela y bueno, y ya, pues me gusta esta encuadernación. Sí, la verdad es que tienes razón. Da la apariencia, ¿no? De ser un libro antiguo, a pesar de ser una edición moderna. Sí, de los de antes. De los de antes, De los de sí. antes, ¿no? Que incluso son intonsos de estos que tendrías que abrirlo por arriba para seguir leyendo, ¿no? Parece que te vas a encontrar con un libro de estos, pero no, son modernos Sí. y nada, pues aquí tenéis un ejemplar. Muy guay también para los que os guste un poco reflexionar, ¿no? Sobre un cuento navideño. Y de leer. Paul Auster. Sí, yo creo que todos los que vamos a enseñar además son muy familiares, o sea, lo podéis leer con toda la familia, la mayoría de ellos, así que Sobre todo uno. sí. Sobre todo uno. Dos. Bueno, pero dos, vale. es que hemos dejado lo mejor para el final. Sí. Eso lo vas a enseñar tú porque es que para mí es mi favorito. Yo vi la portada y cuando nosotros abrimos las cajas de la distribuidora, muchas veces pedimos los libros, pero no los hemos visto, ¿no? Porque a lo mejor lo hemos leído o bien por ebook, o bien tenemos nosotros en casa otra edición, ¿no? Nada, ya está. No digo nada más. Segundo libro, Truman Capote. Hemos hablado de Paul Auster y bueno, que es curioso, ¿no? Este cuentito de Navidad que además escribió obligado, entre comillas, porque fue para una revista que le pidieron un cuento de Navidad y al final le gustó muchísimo ese cuento y luego se publicó en estas ediciones individuales. Y a Truman Capote pues también nos cuesta verlo en el ámbito navideño. La verdad es que son los autores... La verdad es que ver a Truman Capote contando algo de Navidad después de su mítico La sangre fría, ¿no? libro, exacto, novela Sangre Fría, pues claro, pues te choca. Que por cierto, os recomendamos que tenemos un vídeo acerca de Truman Capote y el libro A Sangre Fría, que es un libro bastante curioso. Y también contando la historia de Truman y Harper Lee, que Exacto. también contamos la historia de estos dos grandísimos autores contemporáneos, así que ya son clásicos, ¿no? Prácticamente. Sí. Y bueno, pues eso, es curioso ver a Truman Capote contando cuentos navideños. Es verdad que, como seguramente os imagináis, no son cuentos navideños al uso, son más reflexivos, tienen un toque más gamberrete, no como otros que vamos a leer, ¿no? Que son más calmados. Pero aún así siguen siendo, bueno, pues cuentos para toda la familia. A mí me gustó muchísimo, creo que son 3 cuentos solo, sí. Y creo que está muy bien para esta época del año y si quieres algo diferente, de un autor diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que os va a gustar mucho. Sí, pero creo que los que vienen ahora son fuertes. Sí. Uno mítico, ¿no? Sí, uno es mítico, sí. Creo que en cuanto os diga el título vais a saber ya por dónde va la cosa. Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Bueno, pues aquí tenemos este. Ahora enseñamos el otro. Aquí tenemos este. Sí. Este, digamos, pues es más económico, es más... La recopilación más sencilla, Más ¿no? sencillita. Para tener sus cuentos de Navidad. Más sencillita. Y nada, pues cuentos de Navidad de Charles Dickens. O sea, yo creo que este es uno de los clásicos de Navidad. Sí, para leer con toda la familia. Efectivamente. Algunos incluso pues lo habréis visto en alguna película o Sí. En fin. Seguro. Sí. Si a lo mejor os suena canción de Navidad, podría estar... Es que tampoco... De cine creo que nosotros nos perdemos bastante. Vamos a lo justico, a lo que entendemos y vemos.
Entonces, desconocemos si estos cuentos o algunos de ellos se han hecho Sí, canción de Navidad sí. Pero me suena que por lo menos... Canción de Navidad que es, pues el señor mayor, ¿no? Que es muy gruñón y entonces le vienen esos fantasmas del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Pues ese sí creo que hay una película. De algunos seguramente también. Pero bueno, son pues eso, cuentos muy navideños, muy sencillitos y que seguro que os van a gustar. A toda la familia, en realidad. Creo que nosotros que nos gustan mucho las narraciones orales, que además inculcamos mucho a la gente que en su familia pues... Se lea en voz alta. Se lea en voz alta, sí. No es porque sea la Navidad, pero sí que es verdad que la Navidad invita a coger un libro y leer cuentos de Navidad. Invita a sentarse con la familia o sobre todo con los más pequeños, ¿no? Que son los que más atentos están a que le cuentes un cuento y que no tienen la cabeza llena de tecnología, trabajo, responsabilidades. Son los únicos que van a disfrutar mucho más de ese tiempo. Y cuando menos te des cuenta, tú también lo estarás disfrutando. Porque la lectura en voz alta no solamente hace que los demás disfruten de ese cuento, sino que tú también entres en esa profundidad del autor, de ese cuento, de esos personajes, y lo vivas con la misma inocencia que un niño que está escuchando ese cuento. Entonces hemos hablado de cuentos de Navidad de Charles Dickens, del básico, ¿no? Y canción de Navidad, que en este caso sea cuento de Navidad. Aquí. Que bueno, algunos le llaman canción de Navidad, otros le llaman cuento de Navidad, pero es exactamente el mismo, ¿vale? Ya si queréis algo más especial, pues este es. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Tiene unas ilustraciones preciosas. Han enseñado un poquito, ¿no? Sí, hombre. Del interior. Tiene unas ilustraciones preciosas. No solo la cubierta, ya de por sí, como lo veis, la cubierta es espectacular, es en tapa dura. Ahora me está viniendo a la mente la película. Ahora, ¿no? Ahora me está viniendo, efectivamente, en la película de esto. Exacto. Y creo que sí, yo no recuerdo mal. Además es de dibujos, ¿no? Sí, de dibujos. Enséñaselo porque es una maravilla. Aquí tenemos al abuelete gruñón. Es una pasada. Gruñoncete. O sea, todo el libro está hecho con un cariño. Espectacular. Unas ilustraciones son preciosas. Nosotros, si tenemos que recomendar un libro para regalar o incluso para tener en tu casa que puedas leer todas las Navidades o que puedas ser algo especial, este libro es increíble. Es que mirad qué ilustraciones tan increíbles. Porque además son muy realistas, hacen muy bien los rasgos de la cara, las pinturas son verdaderamente, mira, las arrugas, los pelitos, ¿no? Son increíbles. Voy a buscaros otra. Las caras, ¿no? Las emociones que transmiten esas caras de ilustraciones. Por ejemplo, fíjate. El pequeño. Es una maravilla. Este libro, cuando lo vimos... Es una joya. Cuando lo vimos dijimos, esto es una preciosidad. Sí, decía yo antes lo de que nos llegaban los libros, ¿no?, de la distribuidora, y cuando abrimos este libro, de repente, bueno, pues abres la caja, ¿no?, que te llega de la distribuidora y ves este libro y dijimos, ¡oh! Lo queremos para casa. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Qué cubierta! ¡Qué ilustraciones! ¡Qué cariño! ¡Qué hojas! Quiero buscaros otra ilustración que pueda enseñaros. Es un regalo de 10. Aquí hay otra ilustración, que no quiero abrirlo mucho. Pero bueno, aquí tenéis otra ilustración. Todo esto es maravilloso. No os voy a enseñar más, porque si queréis ver más, aquí está. Así que este también lo tenemos en la librería y os lo recomendamos muchísimo si queréis cuento de Navidad o canción de Navidad de Dickens. Precisamente a nosotros nos gusta mucho para leer en voz alta. Mientras se disfrutan de las magníficas ilustraciones, en este caso es de Lisa Isato, y para disfrutar de estas ilustraciones mientras se hace una lectura en voz alta, que es maravilloso. Sí, quizá por ejemplo, que es más sencillo es para conocer todos los cuentos. Es verdad que, por ejemplo, la letra es más pequeñita, es normal porque es una edición sencilla, aunque si queréis los cuentos de Dickens realmente está fenomenal. Nosotros lo tenemos de hecho en casa
Y cada Navidad también, como vienen muchísimos relatos o cuentos, ¿no? Novelas, podemos decir, cortas. Sí, novelas cortas, sí. Pues cada Navidad puedes leer uno, no tienes que leerte todo el libro, sino que puedes leerte la que más te apetezca. Eso es. Como más de lectura, ¿no? De manipular y de tener distintos textos. Pero este es verdaderamente un regalo increíble, precioso, que a quien se lo hagáis le va a enamorar. Como veis, a nosotros nos gusta mucho diferenciar los libros para que tú los manipules, para que tú los leas, para que incluso tomes alguna anotación, para que subrayes algunas cosas pues, que te llamen la atención o que te gusten, te enamoren de algunos personajes. Y luego diferenciamos otros libros que son más para disfrutarlo en familia, disfrutarlo de otra forma. Disfrutarlo de otra forma. Somos así de tiquismiquis. Nos gusta. Y estos han sido pues un poco los libros que tenemos de temática navideña. Tenemos una selección de libros de Navidad que no son de temática navideña, sino que son libros que nos parecen especiales, bonitos o interesantes, ¿no? Para regalar esta Navidad. Pero estos son especialmente de temática navideña. Queremos que nos digáis en comentarios si hay alguno de temática navideña que os guste especialmente. Nosotros, por ejemplo, nos gusta uno que ya, nos pidieron que trajéramos a la librería, que es de Cartas a Papel Noel de Tolkien. Correcto. Pero no se edita actualmente. Estamos, pues esperando a que alguna editorial saque la edición de este libro para traéroslo. Pero si conocéis alguno por ahí que no sean los cuentos de Dickens famosos o los que hemos enseñado, ¿no? De Truman o Paul Auster, pues decírnoslo en comentarios y aquí estaremos para charlar. Y os animamos a el reto del calendario de Adviento, que os va a encantar, porque además, como ya hemos dicho, este guión narrativo que hemos elaborado os propone, pues cosas incómodas, retos que también tengáis que hacer y que os enamoréis de la lectura y creéis vuestra propia guarida lectora. Ya lo único que podemos adelantar es que hay regalos muy chulos. Sí. Muy, muy, muy chulos. Pero que muy chulos. Os va a gustar mucho. Por eso es el calendario Drojaniano 2.0. Os va a gustar. Así que nada, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.